En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Sean bienvenidos en este domingo, Día del Señor, para celebrar esta solemnidad. Hoy celebramos la solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Esta solemnidad que celebramos el jueves pasado, pero que la Iglesia la ha trasladado para el domingo por cuestiones pastorales, para que todos los católicos tengan la oportunidad de celebrar esta solemnidad, ya que es muy importante para todos nosotros. En el Evangelio de este domingo, estamos tomando el Evangelio de San Marcos en el capítulo 16, del versículo 15 al versículo 20. Son solamente 20 versículos. Y nos habla el Señor de la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión? Antes de ascender al cielo, el Señor quiso que su iglesia fuera católica, como lo vamos a leer el próximo domingo en la solemnidad de Pentecostés. El Señor dice: se apareció a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Esto es lo que de alguna manera significa ser católico. O sea, es llevar el Evangelio, es llevar la predicación del Evangelio a todo el mundo o por todo el mundo. Y ese es el mandato del Señor que le da a su iglesia. Recordemos que la iglesia está representada en este momento por los 11 apóstoles. Y antes de ascender el Señor al cielo, le encomienda esta misión importantísima a la iglesia. ¿Cuál es la misión? La misión de la iglesia es la de la predicación del Evangelio. Esa es la misión más importante que el Señor le ha encomendado a la iglesia. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Esa es la misión. Ir a predicar. Esa es la misión de nosotros los católicos, es la misión de todos los cristianos. La de predicar, la de proclamar, la de anunciar el Evangelio. Porque como dice San Pablo en la carta a los romanos, es a través de la predicación y es por la predicación cómo viene la fe. Para que podamos creer en el Señor, tenemos que primero escuchar hablar de Él. Yo no puedo creer en algo que no conozco, en algo que no he escuchado. Entonces, es muy importante para que muchos hermanos nuestros puedan acercarse al Señor y puedan conocer al Señor. Es necesario y es importante predicarles el Evangelio. Y esa es una misión de todos los bautizados, porque a veces nada más creemos que es una misión de los sacerdotes o de los religiosos o de las religiosas, pero no. Esta misión
es para todos los bautizados. Todo el que es bautizado y aún más, todo el que ya está confirmado, pues tiene esa misión y ese deber de predicar el evangelio. Es lo que el Señor nos pide. Vayan por todo el mundo. ¿Y a quién se les debe de predicar? A todos, a todos. A través de la predicación, Marcos está asegurando con la predicación del evangelio, porque Marcos le está escribiendo a una comunidad pagana, una comunidad de gentiles, o sea, aquellos que no eran judíos. Por eso, con la predicación del evangelio, estas comunidades iban a conocer a Jesucristo, como normalmente sucedió, pues por la predicación de San Marcos, la predicación de San Pablo, que fue el principal apóstol de los gentiles. San Pablo fue a través de su predicación, como muchas comunidades que no eran judías, aceptaron la fe, aceptaron el cristianismo, aceptaron a Dios, conocieron a Dios y comenzó las primeras comunidades cristianas. Entonces, pero fue a través de la predicación y esa predicación la llevó muy a cabalidad y a plenitud de San Pablo, que entendió muy bien este mandato del Señor. Vayan y prediquen el evangelio. Y por eso el que crea y se bautice, o sea, después de predicar el evangelio, entonces ya hay una posibilidad de aceptar la fe y de creer en el Señor. Y al empezar a aceptar la fe y creer en el Señor, entonces se pueden ir recibiendo los sacramentos. El que crea y se bautice, dice el Señor, se salvará. Aquí el Señor deja claro que el bautismo que Él instituyó es para la salvación. Entonces hay que bautizarnos, porque es una garantía que nos ayuda para alcanzar o para obtener nuestra salvación. El que crea y se bautice se salvará. Entonces, la misión de la iglesia, primero es la predicación, después de la predicación, de evangelizar, entonces celebrar los sacramentos. Recordemos que en nuestra iglesia católica tenemos 7 sacramentos. Es la única iglesia que tiene 7 sacramentos, o sea, es la plenitud, única iglesia que es completamente plena. Recordemos que el número 7 significa plenitud. Entonces, es la única iglesia porque tiene los 7 sacramentos. Ninguna otra iglesia tiene los 7 sacramentos, solamente la iglesia católica. Entonces, por eso la iglesia católica cumple a cabalidad con la misión que el Señor le comentó a los apóstoles, que es como comienza la iglesia. El Señor fundó su iglesia en los apóstoles. Por eso decimos que somos apostólicos. Cuando profesamos el credo el domingo, creo en la iglesia que es apostólica, porque sigue fielmente la enseñanza de los apóstoles y porque la iglesia fue fundada en los apóstoles. Por eso la iglesia es apostólica. Y como iglesia apostólica, que es la que el Señor fundó, pues es una iglesia perfecta, es una iglesia plena. Por eso tiene los 7 sacramentos. Y comenzamos con el sacramento del bautismo. Y recibimos el bautismo para nuestra salvación. No es la plenitud de nuestra salvación, no es la garantía total de nuestra salvación, porque ahora tenemos los demás sacramentos, pero sí, de alguna manera, es el comienzo de nuestro camino en la fe para obtener la salvación. Entonces, mis queridos hermanos, hay que predicar para que se crea en Dios, aceptando la fe, creyendo en Dios, entonces podemos celebrar los sacramentos. ¿Por qué la Iglesia Católica bautiza a los niños si los niños todavía no creen? Como dicen nuestros hermanos protestantes, que el bautismo es solamente para los adultos porque es necesario creer primero. Claro que nosotros bautizamos a los niños porque ya los papás son creyentes. El evangelio se le predica a los papás, a los adultos. Por eso, en la Iglesia Católica, casi en la mayoría de las parroquias, para celebrar el sacramento del bautismo, se requiere que los papás y los padrinos tomen pláticas, tomen clases, y se les da unas clases sobre el bautismo, sobre lo que significa el bautismo. ¿Para qué? Para que los papás comprendan perfectamente lo que es el sacramento del bautismo y comprendiendo perfectamente fortalezcan su fe en el Señor, y a través de esa fe de los papás es como ellos celebran el bautismo de los niños. Porque entonces hay una garantía o hay una seguridad que los niños van a crecer fielmente en la fe de los padres. Porque esa es la responsabilidad y la misión de los papás. De alguna manera,
engendrar en sus hijos la fe del Señor y alimentar esa fe en sus hijos para que ellos sigan creciendo en la plenitud de las cosas de Dios. Por eso los papás bautizan a los niños con la plena seguridad de que sus hijos van a seguir creciendo en la fe que los papás profesan. Es por eso que la Iglesia Católica celebra el bautismo de los niños. Está muy bien, el niño no cree, pero los papás sí tienen que ser creyentes. Esa es la condición de la Iglesia para celebrar el bautismo de los niños, que los papás sean creyentes. Por eso la Iglesia bautiza a los niños. Si no hay una seguridad que el niño va a crecer en la fe porque los papás no son creyentes, entonces la Iglesia no bautiza a los niños. En eso la Iglesia es muy cuidadosa. Es bien importante para que tengamos eso claro, porque es muy fácil que nos confundan con doctrinas falsas o con falsas enseñanzas, especialmente de nuestros hermanos que no son católicos y quieren confundir. Pero no, si el católico conoce muy bien la fe y conoce muy bien su doctrina, entonces simplemente va a hacer las cosas con plena confianza porque sabe que está celebrando los sacramentos de sus niños en la fe que los papás creen. Pero es bien importante. Pero sí es necesaria la fe. Para el bautismo sí es necesaria la fe. No del niño propiamente, pero sí la fe de los papás, porque el niño está bajo el cuidado de los papás y bajo la protección de los padres. Por eso hay una seguridad que los niños van creciendo en la fe. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, el Señor nos dice, después de bautizarlos, dice, bautícenlos y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. El Señor también deja esa parte, ese mandato, que después de bautizar hay que catequizar, o sea, hay que adoctrinar, hay que enseñar la doctrina, hay que enseñar la fe, para que el niño vaya conociendo, se vaya enamorando más de la fe que él recibió de su bautismo y vaya practicando a plenitud esa fe que recibió en el sacramento del bautismo. Entonces, esa es la misión. Bautícenlos y enséñenles, dice el Señor, todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Entonces el Señor dice, primero predíquenles, por si no son creyentes, hay que predicar, hay que enseñarles. Eso aquí también lo hacemos en la Iglesia Católica. Cuando hay personas adultas que no han recibido el sacramento del bautismo, tienen que pasar un tiempo de enseñanza, de aprendizaje en la catequesis, y luego después de que ellos ya conozcan más a profundidad su fe y acepten su fe plenamente, entonces se celebra el bautismo de estas personas adultas. Porque en la Iglesia Católica también bautizamos adultos, no solamente los niños, también bautizamos a los adultos, pero a los adultos, si ya se catequizan, se les enseña las cosas de Dios, se les enseña la doctrina, se enseña la fe de la Iglesia, la fe que nos transmite la Sagrada Escritura, y luego, aceptando su fe por sí mismos, reciben el sacramento del bautismo. Entonces, no es que la Iglesia solamente bautice niños, también bautiza a los adultos que estén sin bautizar. Entonces, muy, pero muy importante. San Pablo, en la carta a los Efesios, que es la segunda lectura del día de hoy, en el capítulo 4, del versículo 1 al versículo 13, San Pablo nos dice que hay un solo bautismo, hay un solo espíritu, hay un solo Señor y hay un solo cuerpo. Y Pablo llama a ese cuerpo, lo leemos un poquito antes en el capítulo 1, en el versículo 23, aquí en la misma carta a los Efesios, que incluso es otra de las opciones de la lectura para el día de hoy. Pablo dice, todo lo puso bajo sus pies y a él mismo lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud de lo que consuma todo en todos. O sea, la iglesia es la plenitud, dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso lo dice San Pablo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, dice, y ese cuerpo de Cristo es la plenitud, dice, es la plenitud de lo que lo consuma todo en todos. Y el capítulo 4, en la carta a los Efesios, Pablo dice que hay un solo cuerpo. Así como hay un solo Dios, hay un solo Señor, hay un solo Espíritu, y hay un solo bautismo, y hay una sola fe. Pablo siempre habla en singular, hay uno solo. Por eso nosotros estamos seguros que la iglesia que fundó el Señor es la iglesia de la que está hablando Pablo aquí, que es el cuerpo de Cristo. Es esa iglesia que el Señor instituyó y a la que nosotros pertenecemos,
y la pertenecemos por medio del bautismo, porque es a través del bautismo como nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo y nos hacemos miembros de su cuerpo, por lo tanto somos miembros de su iglesia, la iglesia que el Señor instituyó en los apóstoles, que nos habla el Evangelio de San Marcos en el capítulo 16. Vayan por todo el mundo, dice, se le apareció a los 11 apóstoles y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Eso quiere el Señor, pero le está dando esta misión a su iglesia, a los 12, para que vayan a predicar. Entonces, vuelvo y repito, la misión principal de la iglesia, o la primera misión de la iglesia, es la predicación del Evangelio. Es ir y llevar el Evangelio a nuestros hermanos. Porque después de la predicación, entonces, aceptando la fe, viene la plenitud a través de los sacramentos. Esa es la enseñanza en este jueves de la Ascensión. También hoy celebramos aquí en Estados Unidos y en algunos otros países la fiesta en honor a nuestras madres. Por eso aprovecho también para enviarles una bendición a todas nuestras mamás. Reciban una bendición en este día. Que el Señor las acompañe, las bendiga, que les conceda muchos, muchos años de vida. Como les decía aquí en nuestra comunidad, dice, una mamá es el ser más parecido a Dios, porque es el ser que da vida. Una mamá da vida, engendra vida en su vientre, trae vida al mundo, pero también es capaz de dar la vida por sus hijos, así como el Señor dio la vida por nosotros. Entonces hay que orar mucho por nuestras mamás, los que tengan nuestras mamás vivas. Hay que darle gracias a Dios por tener esa oportunidad de compartir una vez más, un día más, un año más con nuestras madres, las que ya partieron de este mundo terreno. Oramos por ellas para que el Señor las tenga disfrutando de la gloria del cielo en compañía de los ángeles y los santos. Y a todas nuestras mamás, aquí desde el santuario Nuestra Señora de Guadalupe y a todos los que nos escuchan a través de esta transmisión, les deseo un muy feliz día y que el Señor me las bendiga y les conceda muchos, muchos años. Sigan disfrutando de este día maravilloso y recuerden que son el ser más especial que Dios ha creado para nosotros. Dios me las bendiga, que el Señor les conceda muchos años de vida, que les conceda una salud plena, que les conceda una alegría grande y una unidad fuerte en toda su familia. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Dios me los bendiga una vez más. Aquí les habla el Padre Wilson de la parroquia Santuario Diocesano Nuestra Señora de Guadalupe. Los espero aquí, los que vienen aquí a los alrededores, para que celebremos la Sagrada Eucaristía aquí en nuestra parroquia. Y a todos los demás, los invito para que participen de la Sagrada Eucaristía ahí en la parroquia que les quede más cercano. Dios los bendiga a todos y un muy, pero muy, muy bendecido día y una feliz semana para todos. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Radio Emisión, la radio de la evangelización.